Estamos con el economista Ricardo Rodríguez Silvero. Ricardo, Carlos Martini de Radio Caita Universidad Católica te saluda. Buenos días. Buen día, Carlos Martini, a tu audiencia también. Por tu experiencia y por los cálculos, este fue un año muy peculiar. Elecciones en abril y toma de posesión recién en agosto de las nuevas autoridades. ¿Un año electoral afecta o no afecta al desempeño económico, Ricardo? Afecta negativamente y en forma mayúscula, Carlos Martini, porque resulta que tenemos un calendario electoral que es contraproducente. Ahí ya no es problema de los políticos, sino es el problema de las normas que nos rigen, ¿verdad? Eso de ganar las elecciones en la tercera semana de abril y asumir recién a mediados de agosto, si haces el cálculo, Carlos Martini, de abril es mayo, junio, julio, agosto. Son 4 meses de tecoreí. Ellos no pueden asumir el mando. O sea, tienen que destinar todos esos 4 meses a tiempo de espera. Van a constituir su gabinete, van a ensayar, van a entrar en tema de a poco, pero no pueden entrar bien en tema porque no pueden, pues, tomar las riendas del carro todavía. Pero la dificultad es doble, Carlos Martini, porque teóricamente empiezan el 15 de agosto, pero en la práctica, hasta que los nuevos se acostumbran a sus nuevas funciones, hasta que entienden el manejo de la cosa pública, pasa a través 3, a veces 4 meses. O sea que literalmente se pierde todo el año, Carlos Martínez, porque después ya llega otra vez a ACUP y la fiesta de fin de año y después enero, vacaciones, o sea, lamentablemente se desaprovecha todo el año, Carlos Martínez. Entiendo. ¿Y eso qué significa en términos de desempeño económico? Eso significa que en vez de poner el pie en el acelerador para avanzar rápidamente en los temas que sabemos hacer, resulta que se retira el pie del acelerador y se pone algo así como en punto muerto nomás. El carro va, pero avanza porque hay bajada nomás, ¿verdad? O sea, no se toman decisiones fundamentales que pueden reencauzar un crecimiento económico más alto al que nos estamos acostumbrando. En los últimos años nos estamos acostumbrando a un crecimiento económico del 3 al 4%, Carlos Martínez, sí. A veces incluso un poco superior al 4%. Sí. Ese nivel de crecimiento es alto. Si sacamos un promedio, para no exagerar nomás, de 3,5 por año y pensamos que hace 10 años que estamos creciendo así, eso significa que la economía paraguaya ha crecido 35% en 10 años, y eso es mucho, y eso se nota también. Los estratos acaudalados, que son los superiores, están cada vez más ricos, ¿verdad? Pero además, con la buena noticia de que la parte superior de la clase media se ha beneficiado considerablemente de las altas tasas de crecimiento, han empezado a escalar posiciones dentro de la pirámide social, tienen ocupaciones mejor remuneradas, no les falta trabajo, a veces sufren incluso ya de pluriempleo, de tantas ofertas que tienen. Entonces la familia en general, me refiero al nivel de la parte superior de la clase media, sí, puede mejorar sus expectativas en todo sentido, no solamente para gastos e inversiones, sino también para educación, para seguridad social, y justamente en esos aspectos es que la sociedad no está preparada para asumir a tantos representantes de la clase media superior que están avanzando hacia las clases altas, ¿verdad? Resulta que la educación está muy cara para ellos y la seguridad social tampoco es buena en el país. Ya sabemos que apenas una parte de la población está beneficiada con la seguridad social. Entonces, si corremos el riesgo a nivel país, ese es un drama en toda América Latina, Carlos Martínez, de que los que están llegando desde la clase media superior a estratos inferiores de la clase alta no pueden mantenerse con éxito a ese nivel y vuelven a caer, ¿no? Ya. Y estamos analizando solamente la parte alta de la pirámide social y la clase media superior, pero después está la clase media inferior y están los estratos bajos que siguen siendo amplios. Estimo que si uno suma esos estratos de abajo, estamos hablando entre clase baja y parte inferior de la clase media, algo así como del 40 al 50% de la población. Esa gente no saca provecho de los beneficios económicos y sociales de las altas tasas de crecimiento económico,
Porque el modelo económico, Carlos Martínez, no está hecho para redistribuir la riqueza, sino para mantener en el poder a los encumbrados. Así de fácil, y así de difícil, y así de injusto. Y esto no tiene viso de cambiar. ¿Cómo? Esto no tiene perspectiva de cambiar. Eso no tiene ninguna perspectiva de cambiar, porque estuve ocupándome con la lectura de los programas o de los planes de los diversos partidos en pugna, y veo que ellos no hacen planteamientos técnicos, Carlos Martínez. Ellos hablan simplemente de ganar las elecciones, de hacer valer algunos valores, como por ejemplo combate a la corrupción, combate a la pobreza, dicen, pero solamente dicen. Por ejemplo, no hay ninguna parte que yo conozca que haya hecho propuestas concretas de cómo reducir la pobreza en general y cómo eliminar la miseria, que es la parte lacerante de la pobreza, ¿verdad? Tampoco hay estrategias claras acerca de qué hacer con la gente de los bañados en Asunción. Para poner un caso así muy típico de inundaciones, ¿verdad? Sí. Ninguno de ellos hace planteamientos de reforma tributaria, porque la reforma tributaria es sumamente necesaria para poder imponer, porque son impuestos, ¿verdad?, para poder imponer un poco más de justicia social en el país. Y no hay propuestas de reforma tributaria que sean conocidas. Es decir, que yo veo que los partidos en pugna están simplemente citando de memoria algunos objetivos clásicos del desarrollo sostenible del milenio, es decir, eso que se dice en Naciones Unidas, en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, quiero decir, en el Banco Mundial y en otras instituciones así multilaterales, que se va a combatir la pobreza, que se va a combatir la corrupción, que se va a propugnar una integración económica internacional en mejores condiciones, ese tipo de cosas generales y teóricas, pero resulta que no le ponen tren de aterrizaje a eso, es decir, no dicen cómo van a hacer eso, y cuando es así, es mejor nomás permanecer escéptico, Carlos Martínez, porque ninguna reforma económica cae del cielo. Hay que ponerse a trabajar aquí en la tierra para eso, y yo no veo que el grupo de Marito, por ejemplo, suponiendo que él fuera a ganar las elecciones, esté pensando seriamente en el desarrollo sostenible, es decir, incorporar a las masas poblacionales a los beneficios del progreso económico y social. Y hay otro ejemplo que es contundente y hasta deprimente, Carlos Martínez. Nadie habla de cómo restaurar el equilibrio ecológico. Estamos viviendo en caos ambiental. El país se ha vuelto uno de los peores países depredadores de bosques del mundo. Pero nadie habla de eso. Es como si este no fuese ese país nuestro en el que vivimos. Estamos destruyendo nuestros hábitats y no hay otro. Es decir, estamos haciéndonos daños a todos. No solamente a la parte baja de la pirámide social, sino también la parte alta y la parte media van a terminar perjudicadas si es que no se hace nada por lo menos restaurar parcialmente el equilibrio medioambiental que se ha perdido. Entonces, por los programas que vos has visto que presentan los candidatos hasta ahora, ¿qué es lo que presentan? Y son declaraciones enunciativas, así de tipo electoralista, de cosas que los electores quieren escuchar. Por ejemplo, que va a haber empleo para todos, que se va a combatir la miseria, que se va a combatir la corrupción, ese tipo de cosas, ¿no? Pero resulta que no hay un plan de trabajo serio detrás de eso. Esas cosas no se combaten solamente porque uno las dice, sino porque uno tiene un programa de gobierno que quiere poner en práctica. Y resulta que sin reforma tributaria no hay forma de poner en práctica eso. Sin una política de sustentación de la masa boscosa del país, no hay forma de recuperar el equilibrio medioambiental. ¿Y cómo vamos a combatir la pobreza extrema, es decir, la miseria, si no estamos pensando en puestos de trabajo para mano de obra no calificada? Porque la mano de obra calificada, que son los estratos medios, sí tienen trabajo. Esa gente que sabe hacer cosas. Para hablar del sector de la construcción, por ejemplo, la mano de obra calificada está preparada para construir casas, para pintar paredes, para poner pisos, para poner conexiones eléctricas y hasta electrónicas. Esa gente tiene muchísimo trabajo. Pero ¿qué hacemos con la mano de obra no calificada? Esa gente que es analfabeta o semianalfabeta, que nunca ha recibido ninguna instrucción, a lo mejor incluso no ha terminado la escuela.
esa gente es la que está en la miseria y esa gente es la que necesita no una ayuda misericordiosa, no estoy hablando de limosnas, sino de puestos de trabajo que ellos puedan ocupar con esa carencia de aptitudes y habilidades que tienen ellos. Es decir, para ellos hay que, por ejemplo, para hablar de infraestructura, hay que remunerar a los que están incorporando a las comunidades campesinas que están detrás de los bosques, todavía a 5 o 10 o 20 kilómetros del próximo camino de tierra, para que vayan abriendo camino a machetazos, por ejemplo, de tal forma que ellos puedan acercar sus productos al camino de tierra. Y después en el camino de tierra hay que brindar empleo suficiente para construir, por ejemplo, cunetas, para que con una lluvia no se inunde el camino y no se pueda seguir, y con el tiempo hay que empedrar todo eso. Es decir, ese tipo de tareas, que hay muchísimo que hacer en ese sentido, no requiere a mano de obra calificada. No es necesario que la gente ni siquiera haya ido a la escuela para hacer camino en los bosques espesos o para construir cunetas, ese tipo de cosas. Necesitan solamente un maestro que les ayude en eso, y ahí se va a juntar muchísima gente desempleada que está en la miseria, y se les va a ayudar a salir de eso. Hablando del sector de la construcción, Carlos Martínez, vos sabés que una parte del sector de la construcción se está adelantando a estas palabras que yo estoy diciendo, porque han incorporado dentro de su sistema de creación de puestos de trabajo para mano de obra no calificada a transportes en los que se desplazan a los campesinos como si fueran animales, ciertamente, en un transporte grande de ganado, en un trasganado, y los llevan de un lugar a otro para ir a construir caminos, cunetas, empedrado y ese tipo de cosas. O sea, las mismas empresas de construcción están haciendo eso. Este es un ejemplo nomás de lo que se podría hacer si es que se habla en serio. Carlos Martínez, no quiero seguir hablando porque se va a cansar tu audiencia. No, al contrario. Y queda esto último que mencionabas, concreta, a ver si anoté bien. Se acerca al 40% la población que está en el estrato bajo y medio bajo. Esa población en concreto y en general, ¿se puede considerar que este es un año perdido entonces por este calendario electoral? Sí, es un año perdido para ese 40% de la población, porque nadie se está proponiendo hacer nada concreto para ellos. No solamente eso, sino que hay que advertirles a esa parte baja de la pirámide social que probablemente les vaya peor que el año 2017. Grave, grave. Ricardo, como siempre, muy amable, un saludo para vos. Ha sido un gusto. Igualmente, completo examen del año electoral de Ricardo Rodríguez Ibero. Un año perdido, y estamos recién en el mes de enero. 8:30 minutos, 28 grados de temperatura en estos momentos.